Si usted se acuerda, el propósito de Dios con el pueblo de Israel, originalmente estaban en la tierra de Canaán ya, pero no era de ellos. La iban a poseer. Alguien, a propósito, llamado José, vio un sueño, o vio unos sueños, donde Dios le dice que eventualmente serían llevados a Egipto. En Egipto vivirían por un tiempo y regresarían nuevamente a la tierra que iban a poseer. Pero antes de llegar a esa tierra pasarían por el Mar Rojo. Del Mar Rojo pasarían al desierto y del desierto eventualmente serían llevados al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios haría un pacto con ellos luego de haberlos sacado de Egipto, les daría su ley y entonces ellos accederían a ser su pueblo. Dios sería su Dios, ellos serían su pueblo. Todo basado en la condición de que obedecieran la ley de Dios. Lo mismo ocurre aquí en el Sermón del Monte. Si usted se fija bien, casualidad, alguien también llamado José ve un sueño. En el sueño se le dice que tome a su mujer y a su hijo, luego de haber nacido en Belén, y se vaya a Egipto. En Egipto estuvieron por un tiempo. Dios los saca de allí, regresan a través del Mar Rojo, literal, tienen que pasar por la parte de arriba de la península, pero desde el punto espiritual, si usted ve los capítulos precedentes al capítulo 5, estoy hablando del capítulo 3, del capítulo 4, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El Mar Rojo, dice el apóstol Pablo, que representa el bautismo que el pueblo de Israel tuvo luego de haber salido de Egipto. Eventualmente se encuentra en el desierto de la tentación. No es coincidencia que hayan sido 40 días los que Jesús estuvo allí. Era el plan de Dios también, que más o menos pasaran 40 días de salir de la tierra de Egipto a llegar a la tierra prometida. Pero usted sabe lo que ocurrió luego de haberse, luego de haber hecho el pacto con Dios, en vez de ir a tomar posesión de la tierra de Canaán, ellos se desaniman, ellos dicen que es imposible, que no pueden entrar, que los hijos van a quedar muertos en la tierra, en el desierto, en la arena, y eventualmente Dios les dice que por su falta de fe va a acatar la voz de ellos. La realidad es que los hijos de ellos sí entraron, pero ellos no. Y por cada día de los 40 que le tomaba llegar de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, estuvieron 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Bueno, Jesús está 40 días en el desierto, es tentado por Satanás, y ahí sale, y eventualmente llega a otro monte. Este monte no es el monte Sinaí, este es el famoso monte al lado de la ladera, donde él predica los capítulos 5, 6 y 7. ¿No? Es el clímax de todo lo que dijo Jesús. Dice Ellen G. de White que si no tuviéramos la Biblia y solamente tuviéramos el Sermón del Monte, en ese famoso libro Discurso Maestro de Jesucristo, que ahora se publica bajo el nombre Así dijo Jesús, tuviéramos todos los elementos necesarios para la salvación, todos los elementos necesarios para el plan de la salvación, porque están allí. La bienaventuranza siendo una exposición simplificada de lo que es la santificación y la justificación. Si usted sigue mirando el resto del capítulo, se dará cuenta que Dios empieza a aplicar esos principios del plan de la salvación en la vida diaria del ser humano que sigue a Cristo. Luego viene a explicar particularmente aspectos de la ley, cómo se implementan en la vida del seguidor de Cristo, y eventualmente lo que ocurre con aquellos que deciden seguir a Cristo, la paz que experimentan, cómo son la luz del mundo, cómo encuentran oposición por ser seguidores de Cristo, y la promesa que él tiene, ¿no? de que de esto no se trata de algo más, el reino de los cielos, que comienza aquí, pero sigue por la eternidad. Es decir, los 10 mandamientos serían como digamos, la constitución de ese reino que Dios viene a implementar, la constitución. Quizá el modelo mejor sería el de este país, el Estados Unidos de América, pero sabiendo que muchos otros han copiado ese sistema, podemos decir que prácticamente todos los países demócratas o democráticos del mundo tienen una constitución donde está basada en las reglas del juego, ¿no? Cómo vamos a interaccionar unos con otros. Pero también hay muchas leyes que se hacen alrededor de esa constitución. Ninguna de esas leyes puede contradecir la constitución. Todo lo que no sea, toda ley concebida que contradiga la constitución se considera anticonstitucional y debe ser eliminada.
Bueno, esos son los 10 mandamientos. Y cuando llegamos al Sermón del Monte, vamos a ver esa constitución puesta en acción. Vamos a llamarle, aquí se conoce como la Carta de Derechos, ¿no? The Bill of Rights. Y tiene diferentes enmiendas. Así que eso es lo que es el Sermón del Monte, esa carta de derecho de cómo se aplican los 10 mandamientos a aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que tienen el principio del amor en su corazón. Pero ya llegando aquí a la parte que nos toca, Jesús se concentra ahora en esta sección, que es la que me pidieron que discutiéramos hoy, el versículo, los versículos del 33 al 37. Mi Biblia tiene un subtítulo de esa sección donde se llama Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Si yo hubiera escrito ese subtítulo, yo realmente lo hubiera puesto Jesús y el tercer y el noveno mandamiento. Jesús y el tercer y el noveno mandamiento. Porque Jesús ahora va a dar alguna aplicación de lo que son esos dos mandamientos en la vida del cristiano. El tercer y el noveno mandamiento. Cuando Jesús tomó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto y luego eventualmente al monte Sinaí, la idea realmente que él quería era que fueran uno como nación representando el carácter de Dios al mundo. La manera que tú representas mi carácter al mundo es siguiendo estos principios que están aquí. Y yo debo decir que los 10 mandamientos son dados en negativo. Son dados en negativo para aquellos que todavía no tienen el principio del amor en su corazón. ¿Ve? No matarás, no adulterarás, no harás aquello, no harás lo otro. Como regla de norma para aquel que va a ser juzgado, todos aquellos que van a ser juzgados. Pero para el que es un hijo de Dios que tiene el principio del amor, realmente está dado en positivo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla del sí, sí amarás. Bueno, desde el punto de vista de los 10 mandamientos, estos son el mandamiento tercero y el noveno, como acabo de decir. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo voy a leer completo. Mateo 5:33. Jesús dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Debo aclarar algo. Es fácil o podría ser fácil caer en la tentación pensar que Cristo está diciendo, tú escuchaste lo que Moisés dijo, ahora digo yo. Yo voy a contradecir lo que dijo Moisés. Y realmente sería una verdadera contradicción si Jesús estuviera diciendo eso. Porque realmente el que dio los 10 mandamientos y dio las reglas que están tanto en el libro de Levítico, Éxodo, Números, fue el mismo Jesús, el mismo Dios que habló desde el monte Sinaí, el mismo Dios que escribió las tablas en piedra, el mismo Dios que le dictó a Moisés el resto de las reglas de cómo ellos iban a vivir en sociedad. Realmente lo que Jesús está haciendo es diciendo, ustedes han escuchado mucho de aquellos que dicen ser los que enseñan la ley, de aquellos que se supone que enseñaran la manera como vivir, ¿no? La Torá, aquellos 5 primeros libros del Antiguo Testamento que cada niño debía saberse bien y memorizado grandes partes de ellos, especialmente el libro de Deuteronomio. Eso lo que está diciendo es, ustedes han perdido los principios en los cuales está basada esa ley, no los han entendido bien y ustedes han escuchado eso. Y la mayoría de lo que Jesús está diciendo es cierto que está escrito aún en nuestras Biblias hoy. Lo que Jesús está llamando la atención y dice, ahora yo os enseño, son las aplicaciones de esos principios. Él no contradice la ley, al contrario, él dice, no penséis, ya lo dijo antes en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Eso es lo que está diciendo es, yo le voy a decir la manera correcta como se supone que se cumplan. Yo voy a vivir esos principios, yo quiero que los vean en mí y yo quiero que los entiendan de las palabras que les voy a decir ahora. No, yo no estoy contradiciendo lo que dijo Moisés, yo le estoy dando su verdadero lugar, su verdadero valor, no como han hecho los fariseos, los saduceos, los esenios o todos aquellos que han venido supuestamente a vivir esos principios que no han hecho. Así que dice Jesús, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y en mi Biblia dice rey con R mayúscula. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero se ha vuelto a hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De mal procede. Fíjense, lo interesante es que Jesús trae ahora una manera diferente de hablar, trae una manera diferente de exponer la Torá. Si usted va al desierto de la tentación, se dará cuenta que cada vez que Jesús le contestó a Satanás, le contestó con un texto basado en el libro de Deuteronomios. Y ahora regresa y le va a dar aplicación a esa ley, esa Torá. Tan es así que cuando al final, usted del Sermón del Monte, eso no, es nuestro, no nos compete hoy, pero en el capítulo 7, los versículos finales dicen que la gente se quedó anonadada, se quedó estupefacta, patidifusa. ¿Qué es esto? ¿Por qué él habla así? Dice porque hablaba como uno que tenía autoridad, ¿no? Era la manera de vivir de Cristo que hacía que lo que él decía tuviera la fuerza de lo que él decía. Más adelante, Mateo 28 dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron. Los saduceos eran personas que pensaban ellos eran suficientemente intelectual para darse cuenta que la mayoría de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento eran alegorías, metáforas, cosas que realmente no habían pasado. Y era más bien para que hubiera lecciones para que la gente regular, el vulgo, poder controlar las masas, ¿no? Muy parecido a lo que los así llamados intelectuales creen, especialmente en el mundo de la academia y aún en sectores de la iglesia hoy en día, aún nuestra iglesia, especialmente en nuestras universidades, ¿no? La semana de la creación no ocurrió como está escrita allí. Todo el mundo sabe que eso no es cierto. La ciencia lo contradice. Fuimos creados por un proceso evolutivo que tomó millones de años, ¿no? O la Biblia está un poco anticuada cuando habla acerca de qué debe ser el matrimonio, entre quién debe ser. Sabemos que la cultura hoy en día demanda otras cosas, que la ciencia dice que hay otras cosas. No, ese era el tipo saduceo. Los saduceos, como Cristo les dijo en algún momento, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios. O sea, yo no tengo nada que hablar con ustedes, porque lo que yo hablo viene directamente de lo que ya yo hablé en el Antiguo Testamento. Así que los saduceos no tenían mucho terreno que ganar con Cristo, porque no estaban basados en esa roca sólida que es la Biblia. Pero los fariseos sí creían estar basados en la Biblia, sólida. Por lo menos ellos pensaban. Sí, cuando ellos escucharon que Jesús cayó a los saduceos, los fariseos dijeron para ellos mismos, bueno, nosotros sí conocemos la ley. Vamos a tratar de entramparlos por lo mismo que está escrito en la ley. Así que dice el versículo 35 de Mateo 22, y uno de ellos, intérprete de la ley, vamos a decir un profesor de teología hoy en día en cualquier seminario, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le contestó, amarás. Ve, ahí está la clave. Jesús ahora no le va a decir, no harás, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Dios en vano, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. No, Jesús ahora le presenta la ley en el plano real como Dios originalmente quiere que nosotros la veamos. No en el plano de condena a aquel que no quiere recibir la ley en su corazón. Para él la ley es un no, sino en el plano de un hijo de Dios, amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es una referencia, una cita directa de Deuteronomio capítulo 6. En el versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Sin embargo, no se queda allí. Ahora le dice, hay un segundo mandamiento también que es muy importante. Tú me estás preguntando por el más importante, pero yo te voy a dar dos que son importantes porque sin estos dos, tú no puedes vivir en armonía con esa ley. Tú no puedes vivir en armonía con otro ciudadano que sea parte del reino de los cielos. No puedes permanecer, no puedes ser parte del reino de los cielos. El segundo es semejante. Es decir, está basado en el mismo principio. En el principio del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También está sacado de Levíticos, de la Torá, de que el amor a Dios y el amor al prójimo son los dos principios de los cuales depende toda la ley y todo lo que dijeron los demás profetas que vinieron. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que eso es lo que Jesús hace aquí en el Sermón del Monte. Y ahora va a decir, mira, el mandamiento que tiene que ver conmigo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el mandamiento que tiene que ver con tu prójimo, no mentirás. Realmente lo que tienen que ver es cómo tú demuestras tu amor hacia Dios y cómo tú demuestras tu amor hacia tu prójimo. Pablo lo dice un poquito diferente, pero está diciendo lo mismo, quizás más directo. Romanos 13, 9 al 10 dice,
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Es decir, los 10 de ellos en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿De qué vamos a hablar entonces ahora? ¿De qué habló Jesús en el Sermón del Monte? ¿Cuál es el plan realmente de la salvación? El amor. El principio del amor en el corazón. Por eso solamente aquel que ha nacido de nuevo, por eso solamente aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, por eso solamente aquel que ha pasado a través de la experiencia del Mar Rojo, que es el bautismo. El bautismo, no solamente el literal, el simbólico, debe decir, literal sí, pero realmente simbólico, son las dos cosas a la vez, de las aguas, sino el que ha pasado a través del bautismo del Espíritu Santo y tiene el principio del amor en el corazón, puede vivir puede vivir la experiencia del Sermón del Monte. Así que, volviendo a la parte que tenemos a consideración, Cristo nos va a explicar cómo usar esos dos mandamientos ahora en nuestra vida. Cristo dice, no jures. Comienza no jurando. Era típico de los judíos jugar con la ley de los 10 mandamientos. Es decir, cómo yo vivo a la usanza de lo que yo quiero, a la usanza del corazón humano, a los designios, a las inclinaciones de un corazón no convertido, de una mente no regenerada, pero todavía yo pueda sentirme que no estoy violando esa ley. Hoy en día el típico, vamos a decir, adventista que quiere vivir así, siempre anda haciéndose la pregunta, ¿qué hay de malo en eso? Yo no veo nada malo en eso. La idea es cuánto más cerca yo puedo estar de la línea que separa la justicia del pecado sin cruzar la línea. ¿Cuánto es lo más que yo me puedo acercar al pecado sin supuestamente estar violando la ley de Dios? Y ellos tenían se habían inventado muchas maneras para usar el nombre de Dios, hacer promesas, hacer pactos, hacer convenios, pero buscar la manera de eventualmente zafarse de ellos, salirse de ellos sin quedar mal con el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que Jesús va al meollo, a la médula del asunto, le dice, para empezar, no deberías usar el nombre de Dios así en tus acciones, en tus negocios diarios, en la manera como tú te comportas, en la manera como tú te desenvuelves. No jures. Primero porque tú no eres dueño de nada de lo que ocurre en el cielo. No es tuyo. Segundo, no eres dueño de nada de lo que ocurre en la tierra. Porque en la tierra viene a ser prácticamente el estrado donde yo pongo los pies. Mi trono está en el cielo y la tierra viene a ser mi trono. No es tuya la tierra. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni tampoco por la ciudad del rey. Ellos juraban por Jerusalén y tenían como su rey al rey David. Sin embargo, Jesús le está diciendo, yo soy el verdadero rey de este lugar. Y usted lo va a ver más adelante cuando él accede a recibir el homenaje que le dieron cuando él entró un domingo antes de su crucifixión y lo recibieron allí con palmas, lo recibieron allí con cánticos, lo recibieron allí tirando sus túnicas al piso para que él pasara como pasaban los reyes, entrando en su ciudad luego de haber hecho una gran conquista. Así que Jesús está diciendo, tampoco lo hagas por Jerusalén, porque realmente a fin de cuentas es mi ciudad. Y acuérdense que la ciudad terrenal de Jerusalén realmente era un símbolo de la ciudad de Jerusalén del cielo, la que viene aquí a posarse en el Monte de los Olivos. Así que nada es tuyo. Todo proviene de Dios. No tenemos nada que hayamos recibido, pero no tenemos nada que no hayamos recibido. Además, no tenemos nada que no haya sido comprado por nosotros por la sangre de Cristo. Decíamos al estudio bíblico que estamos dando el miércoles pasado, que cada persona que llega a este mundo llega por los méritos de la sangre de Cristo, independientemente se vaya a salvar o no, independientemente su vida haya sido una vida vivida, valga la redundancia, para Cristo o no. Cuando usted piensa en el tirano, en el dictador más cruel que usted se puede imaginar, vamos a pensar en Hitler, que es el nombre que me está llegando a la mente. Él llegó a la existencia, él tuvo un tiempo de vida que Cristo le compró con su sangre. Y Dios le da la oportunidad a cada uno que toma una decisión. En inglés se conoce eso como el tiempo de prueba, ¿no? Time of probation. Nosotros le llamamos el tiempo de gracia. Se cierra el tiempo de la gracia. Bueno, en inglés se conoce como se cierra el tiempo de prueba. En ese tiempo de prueba se te compra. Se compra y se te da a ti para que lo uses en decidir de parte de Dios o de parte de Satanás. Nada que tenemos es de nosotros. Me gusta como dice el camino a Cristo, un latido del corazón no sigue a otro. La hierba no sale por algo intrínseco que
que haya en parte el DNA como nosotros podemos pensar. Disculpen. La información está allí porque alguien la puso. La información está allí porque alguien la mantiene. Los procesos fisiológicos se llevan a cabo porque alguien mantiene constantes las leyes de la física y las leyes de la química. Es fácil caer en la trampa pensar que porque algo ocurre constantemente deja de ser un milagro simplemente porque todos los días ocurre. No, sigue siendo un milagro. Es un proceso sobrenatural. Discúlpenme otra vez. Así que todo proviene de Él. No hay nada que nosotros podamos tener por nosotros mismos o que no hayamos recibido directamente o indirectamente por la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos 13 y 17 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago está diciendo, tú no eres dueño de lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo vas a decir que el año que viene estos son tus planes y esto es lo que vas a hacer con esa seguridad? Yo podría añadirle, tú no sabes lo que va a pasar el minuto que viene. Tú no eres dueño tan siquiera del próximo minuto. ¿Cómo vas a hablar de la próxima hora, del próximo día? Porque pregunta él, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina. La neblina no es otra cosa que vapor de agua. Es agua evaporada en el aire que usted no puede tan siquiera ni tocar. No puede ni tan siquiera agarrarla. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El sabio Salomón le llamaba es vanidad. Vanidad es un vacío. No es nada, es aire. Versículo 15. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense que ese versículo de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado está en el contexto de aquellos que creen que son dueños de su propia vida. Aquellos que son dueños del futuro. Aquellos que creen que pueden tomar decisiones por ellos mismos e implementarlas. Y a pesar de que sí Dios nos da una oportunidad y nos deja que hagamos esas cosas, realmente lo hace para darnos la oportunidad de escoger por lo que es correcto. Lo hace en principio del amor, de que yo morí por ti y yo quiero que eventualmente en algún momento de tu vida tú tengas que chocar con la realidad de que esto es todo si tú no me escoges a mí. Y de que como ser humano viviendo para el yo, viviendo para ti mismo, no puedes seguir viviendo para la eternidad porque te haces daño a ti y le vas a hacer daño a otro. Así que el cristiano, valga la redundancia, el seguidor de Cristo, siempre que habla debe decir, si Dios quiere. Alguna gente dice de otros países, no, primero Dios. Tengo un amigo mexicano, dice primero Dios. Otros dicen Dios mediante. No importa. El apóstol Santiago se refiere a lo mismo. Si Dios quiere. A veces algunas personas lo ven como debilidad. No, bueno, si Dios quiere, voy a hacer esto y voy a hacer tal cosa. Y es cierto que mucha gente usa a Dios como excusa para no poner el esfuerzo necesario ni emprender los planes que saben deberían emprender. Bueno, si Dios quiere voy a hacer tal y tal cosa. No, no se refiere a eso. No es la excusa de no hacer el esfuerzo, de no poner de mi parte para que si no ocurre lo que se supone que ocurriera, y pues yo le echo la culpa a Dios. Bueno, si Dios quiere. Mucha gente hasta lo usa para la salud o para la fuerza física. Está enfermo porque no han tomado las medidas necesarias para no estar enfermo. No han, como decimos, donde yo vengo, dicen, no han agarrado el toro por los cuernos. No, esta no es la manera que yo debo comer. Esta no es la manera, el estilo de vida lento o estoy perdiendo la palabra aquí, sedentario, que no debería tener. Así que vamos a poner en acción los principios de salud que yo conozco y con la ayuda de Dios yo puedo, porque yo sé que esa es la voluntad y yo sé que Dios quiere. Y como no lo hacemos, eventualmente cuando llega la enfermedad, usted le pregunta a la persona, ¿y cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Pues aquí como Dios quiere. No, no, realmente no. Dios no quiere que usted esté así. Así que no utilice mal este versículo para excusar las cosas que usted puede hacer por usted mismo. Dios no hará nunca por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Ahora sí nos da la fuerza y el poder para nosotros hacer la parte que nos toca hacer por nosotros mismos. Pero siempre debemos decir, este es el plan que yo tengo para mañana y con la ayuda de Dios, o primero Dios, o Dios mediante, o si Dios quiere, lo voy a hacer. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. No somos dueños de la vida de mañana, pero sí se nos presta la vida y con la ayuda de Dios podemos hacer lo que Él quiere que hagamos.
En Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 59, dice, pero El Salvador no prohibió el juramento judicial, perdón, no, este no es Palabras de Vida del Gran Maestro, debo decir. Palabras de Vida del Gran Maestro es un libro que se encarga de discutir todas las parábolas de Jesús. Pero este es realmente sacado de Discurso Maestro de Jesucristo, que es el libro que se concentra en el Sermón del Monte. Hoy en día el librito se publica en muchos lugares, en otra encuadernación, como el libro, con el título Así dijo Jesús. Bueno, ella refiriéndose a esta parte acá dice, hablando de jurar y los juramentos, pero El Salvador no prohibió el juramento judicial o legal en el cual se pide solemnemente a Dios que sea testigo de que cuanto se dice es la verdad y nada más que la verdad. ¿Ve? Algunos se quejan o algunos han dicho, no deberíamos jurar cuando somos llevados a las cortes, o algunos que comienzan un trabajo de alguna posición en el gobierno, se le pone una Biblia y se le hace jurar sobre ella, y usan este pasaje para decir, no deberíamos hacer eso, porque estamos jurando por Dios y no debemos jurar por Dios. Fíjense que es muy diferente a lo que se le pide cuando usted hace ese tipo de juramento. La mayoría de la gente, cristiana y no cristiana, está acostumbrada a pensar que como le está hablando a seres humanos, pueden darse el lujo de decir alguna mentirita. Pueden darse el lujo de decir no toda la verdad, o pueden darse el lujo de adornar la verdad. Y la mayoría de ellos todavía tiene algún tipo de temor de que si lo digo frente a Dios, la cosa cambia. Y podría yo recibir las consecuencias de no decir la verdad completamente. Así que se le pide a la persona que ahora reconozca que está frente a la presencia de Dios y que se atiende a las consecuencias de hablar algo que es mentira, porque Dios es juez y eventualmente va a tomar juicio sobre la persona que habla mentira. Así que es un aspecto diferente a yo jurar diciendo que yo tengo la capacidad de garantizar lo que yo estoy diciendo. Son dos cosas diferentes. Una, yo no lo puedo hacer porque yo no puedo garantizar ni el próximo minuto de vida, pero la otra sí la puedo hacer porque yo sí puedo reconocer que yo vivo frente a la presencia de Dios constantemente. No solo cuando estoy frente al juramento, no solo cuando me piden que ponga la mano encima de la Biblia, sino aún cuando estoy solo, cuando nadie me ve, yo vivo frente a la presencia de Dios. El mismo Jesús, durante su juicio en el Sanedrín, él no se negó a dar testimonio bajo juramento. El sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que Jesús le contestó, tú lo has dicho. Si Cristo hubiera condenado en el Sermón del Monte el juramento judicial, en su juicio habría reprobado al sumo sacerdote y así, para provecho de sus seguidores, habría corroborado su propia enseñanza. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le contestó. Si hay alguien que puede declarar en forma consecuente bajo juramento, es el cristiano, porque vive continuamente como en la presencia de Dios, seguro de que todo pensamiento es visible a los ojos del ángel con quien tenemos que ver. Y cuando ello le es requerido legalmente, le es lícito pedir que Dios sea testigo de lo que dice, que Dios sea testigo de que lo que dice es la verdad y nada más que la verdad. Porque el cristiano no tiene problema con decir la verdad, porque el cristiano siempre dice la verdad. Y fíjense qué interesante. Jesús lo dice, Jesús lo que dice, lo que sea más de esto es pecado. Versículo 37 de Mateo 5. Cuando usted va a una corte, a usted se le dice, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? En otras palabras, lo que usted nos va a decir es cierto o no es cierto. Sí es cierto. Ahora, ¿está dejando partes de esa verdad? Porque una media verdad ya no es verdad. Por lo tanto, si usted dice una verdad y deja parte de la verdad, ya no es verdad. O si usted dice una verdad y le añade a la verdad cosas que no son ciertas o en sentido que no son ciertos o en la dirección que no es cierta, ya no es nada más que la verdad. Usted le añadió. Así que el cristiano siempre dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hay una historia en la Biblia, en un caso que usted conoce bien. El mismo Abraham, el padre de la fe, de quien nosotros somos hijos por la fe, se encontró dos veces en una situación, una vez con Faraón, una vez con Abimelech. Yo voy a tomar un versículo de la historia de Abimelech en particular, donde él, para salvar su vida, como decimos, yo vengo otra vez, para salvar su pellejo, le dice a la esposa, mira, tú eres una señora muy elegante, muy bonita. Yo creo que si el rey te ve, va a querer hacerte esposa de él, te va a convertir en una de su harén, es lo que imagino yo haría, y eventualmente me va a matar a mí.
Así que vamos a hacer lo siguiente. Tú no tienes que decirle toda la verdad. Vamos a decirle media verdad. Vamos a decirle que tú eres media hermana mía. Perdón, vamos a decirle que tú eres hermana mía. Y era cierto. Él mismo le dice a Abimelech, eventualmente, sí, sí, ella es mi media hermana, porque es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Usted sabe cómo termina la historia. Abimelech la toma, pero todavía no se había acostado con ella, dice la Biblia, así que Dios se le aparece y le da un sueño, y en el sueño le dice, mira, ¿por qué has tomado? ¿Por qué te has comportado de esa manera? Esa es esposa de Abraham, ese hombre es profeta, él va a orar por ti. Si tú no lo haces, yo voy a tomar juicio contra tu tierra y contra tu gente. Él le dice, Señor, yo no sabía esto, yo la inocencia, la falta de conocimiento mía, yo he hecho esto, así que ahora que tú me lo dices, yo voy a decir, voy a hacer exactamente lo que tú quieres que yo haga. Pero quiero llamar la atención al versículo 29, al versículo 9 de ese capítulo 20 de Génesis. Porque Abimelech llama a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué tú nos has hecho esto? Acuérdense, Abimelech era un pagano desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como alguien que teme a Dios. Y aún así recrimina a Abraham diciéndole, ¿por qué tú nos has hecho esto? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Por qué nos has hecho esto? Nos has dicho una media mentira. Tú se supone que vivas a plenitud del conocimiento que tienes, pero nos dijiste algo que es falso, porque es cierto que es tu hermana, pero también es cierto que te casaste con ella y ahora es tu esposa. Y mira lo que yo iba a hacer por culpa tuya. Yo me pregunto, nosotros como seguidores de Cristo, que se supone que representemos su carácter no importa donde estemos, que se supone que nuestras palabras, como hablamos unas cuantas semanas atrás, estén sazonadas con sal, sean la sal de la tierra, que nuestras acciones sean la luz del mundo. Sí, Jesús lo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué puede decir el que está al lado de nosotros, nuestro vecino, nuestro compañero en el trabajo, en la iglesia, en nuestra familia? Cuando nosotros damos un testimonio a medias de lo que significa ser cristiano, ¿será que nos pueden preguntar qué nos has hecho? ¿Nos has dicho una media verdad? ¿Será que le estamos diciendo toda la verdad de lo que un cristiano debe ser? Puede ser que algún día nos preguntarán, sí, sí, o le dirán a Dios, sí, sí, pero es que eso no fue lo que él me dijo. Eso no fue lo que yo noté. Así no fue que me trataron. Ese no fue el testimonio que yo vi. ¿Qué nos has hecho? ¿Será que tendremos que reconocer que habremos mentido varias veces por no dar un testimonio completo de lo que es ser un seguidor de Cristo? En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Aquel que no vive bajo los principios de la verdad, aquel que no dice la verdad o no actúa bajo la verdad, por definición es un hijo de Satanás. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, así como Dios tiene sus hijos, los hijos que hablan la verdad, los hijos que siempre son testimonios de la verdad, así también Satanás tiene sus hijos. Hijos que dicen mentiras, hijos que hablan de lo suyo es mentira, porque son hijos de aquel que es mentiroso y padre de mentira. Sigue diciendo la cita del discurso maestro de Jesucristo. Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en profanidad. Es decir, ella mezcla aquí tanto jurar en contra de Dios, usar el nombre de Dios en vano, como decir mentiras. No junta los dos mandamientos en uno, así como Cristo los juntó. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que prevalecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Es decir, es un principio bien abarcante de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano y de lo que significa no hablar con la verdad o hablar mentiras. Va más allá, va a cómo miramos, cómo cambiamos el tono de la voz, cómo usamos la ropa, a dónde vamos, con quién estamos. Todo eso representa si realmente somos cristianos o no. ¿Cuántas veces influyen sobre la impresión dada el orgullo, el enojo, el resentimiento personal? Una mirada, una palabra, aún una modulación de la voz puede rebosar mentiras.
Hasta los hechos ciertos pueden presentarse de una manera que produzca una impresión falsa, ¿no? Exagerarlo un poquito más, sacarlo de proporción, darle impresión de que era más de lo que realmente era. Todo lo que es más de eso, dice Jesús en el versículo 37, de mal procede. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8:7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, que es conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, el que abunda en la gracia de Cristo, abunda en palabra también. Y esa palabra va a ser cierta, va a ser verdadera. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente, la gracia va directamente atada a lo que nosotros hablamos. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Para nosotros poder responder de la manera correcta, para hablar de la manera correcta, para hablar con verdad de la manera correcta, hay que estar en contacto con aquel que es la verdad. Aquel que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque por nosotros mismos somos hijos de ira. Por nosotros mismos nuestro corazón es malo. Y un corazón que es malo es un corazón que va a mentir, que va a engañar. Por naturaleza somos hijos de Satanás, de vuestro padre el diablo. Pero una vez hemos nacido de nuevo, una vez estamos en Cristo, entonces somos hijos de aquel que es la verdad. Ella lo dice ahí también, no podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad. Solo aquel que ha sido, que su mente ha sido impresionada con las verdades celestiales puede tener el principio de la verdad o el principio del amor que habla la verdad. Por lo tanto, Cristo ya dijo en la primera parte del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, que todo aquel que es humilde, o todo aquel que es pobre de espíritu, o todo aquel que reconoce su condición, es el que puede ser dichoso y alegre o bendecido, porque es aquel que puede experimentar ese principio del amor. Interesante porque en el tiempo final también va a haber una prueba entre aquellos que dicen la verdad y los que no lo son. Tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14 del libro Apocalipsis se habla de aquel grupo remanente, aquellos 144,000, perdón, disculpen, aquellos 144,000 que viven en el monte de Sión, en el monte con Dios. Hubo un monte en el desierto, el monte Sinaí, se dio la ley de Dios. Otro monte donde Jesús expuso los 10 mandamientos y los puso en su perspectiva correcta. Y Gracia habla de aquellos que han vivido los principios del amor y los 10 mandamientos y ahora viven en el monte santo de Dios. El prototipo de ellos que van a ser tentados por Satanás y perseguidos fue Job en el Antiguo Testamento. Y a Job se le tienta quizás con cada prueba que le puede llegar al ser humano, ya sea con pérdida de familiares, con pérdida de posesiones, pérdida de la salud. Los 3 aspectos que el ser humano puede tener en esta vida. Y se nos dice de él en Job 1:21 que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en Job 2:10, el próximo capítulo dice, y él le dijo, es decir, Job le está diciendo a su esposa, luego que su esposa le dice, ¿todavía crees en Dios? ¿Todavía tienes tu fe puesta en él? ¿Todavía le amas? Maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta a la esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Pregunta él. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? Y hay una frase interesante allí luego de esa pregunta. En todo esto no pecó Job con sus labios. La prueba era, ¿me obedece Dios a mí o no? ¿Lo hace por interés o lo hace por amor? Y Jesús le dice, Dios le dice a Satanás, bueno, era Jesús realmente, antes de ser encarnado, pruébalo. Te darás cuenta que lo hace por amor, no importa lo que tú le quites. Y lo interesante es que ni aún con sus labios Job traiciona a Dios. No pecó Job ni con sus labios. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, no podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es la verdad. El apóstol Pablo dice, no podemos tener la verdad a menos que llevemos
cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sí, cada pensamiento. Cada pensamiento determina una acción y una acción repetida determina los hábitos. Cada pensamiento también determina una palabra y lo que hablamos. Para que nuestras acciones sean verdaderas y nuestros pensamientos sean, perdón, y nuestro hablar sea verdadero, nuestros pensamientos tienen que ser verdaderos. Tenemos que decir, como dice el salmista, decirnos la verdad en el corazón. Comienza con nuestros pensamientos. Y de aquellos, en el Apocalipsis, que van a vivir en el monte santo de Dios, o de aquellos, hay un salmo entero en la Biblia de aquellos, es el Salmo 15 y parte del Salmo 24 también. Salmo 24, versículos 3 y 5, y luego el Salmo 15, con esto los dejo. En el Salmo 24, 3 y 5 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4 contesta, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos y el puro de corazón, ese va a habitar en el monte santo de Jehová. En el Salmo 15 lo dice de una manera más directa. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. En la Biblia, corazón significa la mente. Proverbios 23, 7 dice, como pensar en su corazón, así es él. Lo que tú eres en tu mente es lo que tú eres. Si tú te dices la verdad en tu mente, tú eres verdad. Si tú estás conectado a aquel que es la verdad, tú te vas a decir la verdad en tu mente y tú vas a hablar y vas a decir y vas a testificar la verdad. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aún jurando a daño suyo, no por eso cambia. Quien en su dinero no dio usura, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice el salmista, no resbalará jamás. Esos son los que compondrán el reino de Dios. Esos son los que estarán en el monte santo de Dios. Quienes hayan aprendido de Cristo. Esta es la última cita de ese capítulo, de esa sección, debo decir, del capítulo de Discurso Maestro de Jesucristo. Quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación en las obras infructuosas de las tinieblas. En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán sencillos, sinceros y veraces, porque se prepararán para la comunión con los santos en cuyas bocas no fue hallada mentira. Eso es sacado de Apocalipsis 14, de esos que viven en el monte santo de Dios, aquellos que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14, 4 y 5, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Con ese pensamiento, con ese versículo los quiero dejar en esta mañana para el resto del día y de la semana. Que como ciudadanos del reino de los cielos, como aquellos que queremos el principio del amor en nuestro corazón, aquellos que queremos practicar esa carta de derecho que es el Sermón del Monte, tengamos bien claro que nuestro hablar, nuestro actuar es una testificación de la vida de Cristo en la nuestra, que comienza con pensamientos puros, comienza pensando lo que es la verdad. Y aquel que dijo que es la verdad, que es Cristo Jesús, o quién es la verdad, que es Cristo Jesús. Que cada cosa que pongamos en nuestra mente sea la verdad. Que lo que miremos en el televisor, lo que hablemos con el vecino, lo que leamos en la revista sea la verdad. Y nada que no sea la verdad dejemos que entre en nuestra mente. De tal manera que lo que salga sea la verdad. De tal manera que podamos llegar al monte santo de Dios y vivir con aquellos en quienes no fallada mentira, porque seremos sin mancha delante del trono de Dios. Así que yo voy a cerrar con una oración ahora y luego vamos a pasar entonces al resto de las oraciones para la mañana y con eso comenzamos nuestra semana para que sea una semana poderosa. Inclinen sus rostros conmigo para orar. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, el mensaje que está allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque es la manera que tú dejaste para que vivamos nuestra vida aquí en esta tierra
y empecemos a ser ciudadanos del reino de los cielos aquí. Amén. Padre, por nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos el principio del amor en nuestro corazón. Necesitamos ese nuevo nacimiento, esa experiencia que Jesús tuvo en los capítulos anteriores, ese nuevo bautismo, esa experiencia de dependencia y confianza en Dios aún en el desierto, esos 40 días que estuvo allí. Porque queremos que esa transformación ocurra antes de que empecemos a experimentar nuestra vida acá en la ciudad por aquellos que nos rodean. Padre, queremos tomar tu nombre correctamente, no queremos usar tu nombre en vano. Y la mejor manera de hacerlo es representándote. Así como nos llamamos cristianos y usamos tu nombre, que representemos a Cristo donde quiera que estemos. Amén. Que sea como dice el camino a Cristo, usar el nombre de Cristo es vivir como Él vivió, hablar como Él lo hizo, vivir como Él vivió. También que aprendamos a decir la verdad constantemente, no importa dónde estemos. Que nuestro hablar, nuestro vestir represente que realmente, de verdad, somos cristianos. Que pongas ese principio de la verdad en nuestro corazón para que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal. Y que hagas la limpieza completa, de tal manera que podamos experimentar lo que experimenta cada quien que va a vivir en el monte santo de Dios. Amén. Aquellos que se dicen la verdad a sí mismos, aquellos que buscan donde quiera que haya la verdad. Padre, esta es una semana nueva que comienza, una semana que no podemos vivirla por nosotros solos, porque no somos dueños del día de mañana, pero contigo, sabiendo que tú has prometido estar con nosotros, sabemos que si tú quieres, que si sí es tu voluntad, para honra y gloria tuya podemos hacer lo que tú has puesto en nuestro corazón. Bendice cada familiar de las personas que están representadas en este chat, en este Zoom, en esta conferencia, de las oraciones que se van a elevar aquí ahora, de las peticiones que se van a hacer, ya sean familiares, de salud, económicas, espirituales, que son las más importantes y son las que tú quieres contestar con más ahínco. Que vengan de un corazón dispuesto a cambiar, a ser transformado, un corazón que venga dispuesto a aceptar la voluntad divina. Yo te pido ahora por cada uno de ellos, por la iglesia en el mundo en general, por la proclamación de este evangelio y para que podamos adelantar la segunda venida de Cristo para honra y gloria tuya. Es en el nombre mismo que lo pedimos todo y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén.